Dicen que el diablo no siempre aparece con cuernos y cola. A veces camina entre nosotros con rostro amable y una sonrisa que hiela la sangre. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo del sur de México, un lugar que ya no aparece en los mapas, porque después de lo que pasó, nadie quiso volver a nombrarlo. Lo que estás por escuchar no es solo una leyenda, es una advertencia, y una vez que empieces, será imposible olvidarla. Si estás solo o con alguien, te invitamos a acompañarme en esta historia. Ponte cómodo, apaga la luz, relájate, escucha con atención. Mi nombre es Umbra y estás escuchando Leyendas del Diablo. Me llamo Camila y esto me pasó hace unos años, cuando tenía 23. Fue durante unas vacaciones de Semana Santa. Ya sabes, cuando todo el mundo busca una escapadita de la ciudad, y yo necesitaba desconectarme del todo. Llevaba meses con ansiedad. Acababa de terminar con un novio tóxico y sentía que el aire de la ciudad ya no me alcanzaba. Así que cuando mi mejor amiga, Julia, me propuso ir unos días a la sierra con su familia, dije que sí sin pensarlo. Ella es de un pueblo chiquitito en Hidalgo. Se llama Los Llanos del Silencio. Sí, el nombre ya de por sí da cosa. Pero según ella era un lugar tranquilo, rodeado de árboles, montañas, niebla en las mañanas y cero señal. Me pareció perfecto. El viaje fue eterno. Primero tomamos un autobús hasta Pachuca. Luego otro más chiquito que subía por una carretera con más curvas que sentido común. Y por último, un taxi viejo que nos dejó en la entrada de un camino de tierra. De ahí, caminamos como media hora hasta llegar a la cabaña. Y ahí empezó todo. La cabaña era vieja, de esas que crujen solas aunque no haya viento. De madera ya gastada, con musgo en el techo y ventanas empañadas. Tenía una chimenea de piedra y en la parte de atrás un pozo, tapado con una tapa de metal oxidada. Julia me dijo que había sido de su abuela, que la construyó su abuelo, pero que después de que él murió, la abuela se quedó sola. Y ahí fue donde empezó a cambiar. Esa primera noche fue tranquila. Encendimos la chimenea, hicimos café de olla con canela, hablamos de nuestras vidas, todo normal. Pero a la madrugada escuché algo. Era como un quejido, no un grito, no un llanto de dolor. Era más bien un lamento, como cuando alguien se retuerce en sueños o llora muy bajito para que no lo oigan. Pensé que era Julia, pero ella dormía como piedra. El sonido venía de arriba, del tapanco, pero no quise subir. Me tapé con las cobijas hasta el cuello, cerré los ojos y traté de no pensar. Al día siguiente se lo conté a Julia. Me dijo que era mi imaginación, que seguro eran los ruidos de la madera vieja. Pero esa misma tarde, cuando fuimos a buscar leña detrás de la cabaña, notamos que alguien había tallado símbolos extraños en las piedras del pozo. No eran letras, no eran dibujos, eran como marcas, garras. Julia palideció. Me juró que eso no estaba ahí antes. Yo no le creí mucho, hasta que empezó la segunda noche. Nos estábamos quedando dormidas cuando la puerta de la cabaña se abrió sola. No había viento, no había corriente. La puerta simplemente se abrió, despacito, y se escuchó un tac del pestillo tocando la madera. Salimos con la linterna y no había nadie, pero sentí algo, un escalofrío que no me bajó en horas. Y esa noche vi a la mujer. Dios mío, me despertó el mismo quejido, pero ahora más cerca, y cuando abrí los ojos, estaba ahí, en la esquina de la habitación, una mujer viejísima, con el cabello largo, canoso, mojado, colgando. Estaba desnuda y temblaba, se mecía, murmuraba algo en náhuatl o algo parecido. No podía moverme, mi cuerpo entero
paralizado, y lo peor fue que volteó, y no tenía ojos, solo cuencas vacías, negras, profundas, como si te tragaran. Pude gritar cuando me rozó el pie. Julia se despertó de inmediato y subió una vela, y en ese instante desapareció. El miedo no funcionó ahí. Nos fuimos a casa de su tía al día siguiente, desesperadas, y ahí nos contaron la verdad. La abuela de Julia hacía trabajos. La gente del pueblo decía que había vendido parte de su alma para curar a su hijo enfermo y que el precio era traerle otras almas a esa cosa. Cada que venía alguien nuevo a la cabaña, algo los acechaba. Algunos se enfermaban, otros no regresaron a ser los mismos y otros simplemente desaparecían. Julia nunca lo creyó, hasta que lo vio con sus propios ojos. Esa noche hicimos maletas, pero antes de irnos la tía de Julia nos dio una vela negra y una oración. Nos dijo que la recitáramos antes de salir, porque si ya nos había visto, también nos había marcado. Lo hicimos, pero mientras caminábamos de regreso al camino principal, justo antes de subir a la combi, la escuché de nuevo, ese lamento, detrás de los árboles, murmurando, una más, solo una más. Desde ese día, a veces despierto con la misma sensación y siento que está cerca, porque los que son marcados por ella nunca quedan del todo libres. Una más. Ahora vamos con la historia de Armando Ríos. Nos cuenta desde Oaxaca, México. Esto me ocurrió hace muchos años, en el 78, cuando yo tenía 15, justo en Semana Santa. Yo vivía en un rancho alejado, allá por la Sierra Mixe, en Oaxaca. Era un lugar chiquito, ya sabes, de donde esos todos se conocen, donde el silencio de la noche pesa y hasta los perros tienen miedo de ladrar después de ciertas horas. Mi papá me mandó a llevar comida a mi tío Mario, que cuidaba una milpa en la parte más alta del Cerro El Roble. Yo no quería ir, no por flojo, sino porque decían que por esa zona estaba lo que llamaban la ermita maldita, una capillita abandonada, hecha de piedra, que ya nadie visitaba porque ahí desapareció gente. Pero mi papá no creía en esas cosas, decía que eran cuentos para asustar a los niños. Y yo, la neta, tampoco creía mucho. Hasta ese día. Salí temprano, subí con la mochila al hombro, el machete al cinturón y la comida bien envuelta. Tardé como 2 horas y media en llegar, pero cuando llegué a la milpa no había nadie. Ni mi tío, ni sus cosas, ni el burro, nada. Pensé que quizás había bajado al río, así que me senté un rato a esperarlo. Fue entonces cuando lo escuché. Campanas. Campanadas suaves como si vinieran desde el viento. Pero ahí no había iglesia, ni campana. Yo lo sabía. Sin embargo, el sonido venía claro, como si alguien tocara a misa. Y pues, no sé por qué, pero sentí la necesidad de ir a ver. Seguí el sonido por un senderito estrecho, entre ramas secas y matorrales. Y ahí, al fondo de una quebrada, la vi. Una iglesia de piedra. Chiquita, vieja, pero entera. Rodeada de casas de adobe, con techos de teja roja. Había gente, mucha gente, caminando hacia la iglesia, en silencio. No hablaban, caminaban solos. Me quedé en la orilla del camino como escondido. Era extraño. Todos iban vestidos con ropa antigua, como de otro tiempo. Las mujeres con rebozos y trenzas, los hombres con sombreros y trajes de manta. Quise hablarle a alguien, pero no podía. La voz se me apagaba en la garganta. Entonces, una señora anciana me miró directamente y me escuchó. Pero no era una sonrisa normal, era una sonrisa vacía, y cuando abrió la boca, no tenía lengua. Me eché para atrás del susto, y ahí fue cuando todo se puso raro, muy raro. La luz del sol cambió. Todo se volvió como opaco,
grisáceo, y el sonido de las campanas se volvió chirriante, como si estuvieran desgarrando el aire. Vi cómo la gente entraba a la iglesia y escuché voces. No eran rezos, eran lamentos, llantos y algo más. Risas, pero no humanas. Eran risas profundas, cavernosas, como si vinieran del subsuelo. Quise correr, pero mis pies no respondían. Literal, no podía moverme. Estaba helado. El frío no era normal. Se sintió como si algo me estuviera absorbiendo la vida. Cerré los ojos y recé. Juro que recé como nunca. Y en medio de mi desesperación, algo me susurró al oído. No deberías estar aquí. Era una voz rasposa, femenina, vieja, justo detrás de mí. Al abrir los ojos estaba solo. Todo había desaparecido. La iglesia, la gente, todo. Solo quedaba el cerro, seco, silencioso, como si nada hubiera pasado. Corrí como nunca hasta mi casa. Mi mamá me vio llegar pálido, con los ojos llorosos, sin aliento. Me abrazó, me metió al cuarto y me puso agua bendita. Y lo más raro, mi tío Mario había regresado un día antes. Dijo que nunca me vio llegar, que estuvo en la milpa y bajó por la tarde, porque escuchó a unos perros aullar raro, como si algo anduviera rondando por la sierra. Desde ese día, nunca más subí al cerro, ni yo ni nadie, porque después otros lo intentaron. 3 jóvenes del pueblo. Solo uno regresó. No dijo nada. No volvió a hablar nunca más. Lo encontraron temblando en la entrada del rancho, con el cabello blanco. Yo no sé si eso era un pueblo fantasma, o si era otra cosa. Un portal, tal vez. Un lugar atrapado en el tiempo, o el mismo infierno. Pero cada Semana Santa, cuando el viento sopla fuerte, se oyen las campanas y los perros no ladran. Ahora vamos con la historia de Santiago de la Cruz. Yo crecí en una zona tranquila del sur de México. Y sí, tranquila, pero también rodeada de historias que uno no sabe si creer o no. De esas que los viejitos cuentan con voz baja, como si al recordarlas algo pudiera despertar. Una de esas historias tiene que ver con la laguna El Socorro. Desde que tengo memoria, esa laguna ha estado ahí, quieta, silenciosa, hermosa, pero con algo que no deja estar en paz. Todos en la comunidad lo saben, aunque nadie lo dice en voz alta. Dicen que debajo del agua hay una casa, no una ruina, ni una construcción hundida por la lluvia. Una casa completa, con techo, ventanas y luz. Sí, luz. Yo lo escuché por primera vez de mi tío Genaro, que en paz descanse. Me lo dijo una noche de Semana Santa mientras asábamos pescado en el patio. Cuando cae la noche se ven los reflejos, como si adentro alguien camina con velas. Pero nadie puede llegar hasta ahí, mijo. Esa casa no es para nosotros. Yo me reí. Pensé que era otra de sus historias para asustarme. Pero la cosa es que todos los años, en Semana Santa, alguien muere en esa laguna. Todos los años, sin falta. Siempre hay un ahogado. Y no importa si era joven, si sabía nadar, si estaba en la orilla. Algo que nadie ve, los jala, así nomás. Pero lo más raro, lo más enfermo de todo esto, es que la gente sigue yendo, como si algo los llamara. Yo mismo fui hace un par de años. Nunca me había atrevido, pero una amiga, María, insistió en que fuéramos con un grupo de amigos a hacer un picnic. Ya, no seas miedoso, me dijo. Son puras leyendas. Mi abuela también me decía eso. Y mira, aquí estoy. Ese día la laguna parecía otra. El agua estaba más oscura y más quieta de lo normal. No había ni una sola brisa, ni un pájaro cerca. Todo estaba muy callado, como si el lugar estuviera esperando. Nos sentamos cerca de la orilla. Algunos se metieron a nadar, pero yo no. No sé por qué, pero sentía un fuerte presentimiento, que no debería entrar a esa laguna. Sentía la piel como erizada todo el tiempo.
María, que era la más aventada, se metió más al fondo. Nadaba como sirena, riéndose, salpicándonos desde lejos, y de pronto se quedó quieta. «¿María?», le gritó uno de los chicos. Ella solo miró hacia el centro del agua, como si algo allá la estuviera hipnotizando. «María, regresa», gritamos todos, y entonces se hundió, así, de golpe, como si alguien la hubiera jalado por los pies. Corrimos al agua, gritamos, nos metimos a buscarla. Nada. En cuestión de segundos la laguna volvió a estar tan tranquila, como si nada hubiera pasado. El cuerpo de María apareció 3 días después, enredado en ramas bajo el agua, en una parte que no tenía más de 1,5 metros de profundidad. Su cara no la reconocimos al principio, no por hinchada. Era como si hubiera visto algo tan espantoso que su rostro ya no era el mismo. La familia no quiso hacer un velorio abierto y nadie quiso volver a hablar del tema. Pero yo no pude quedarme con las manos tranquilas. Volví solo unas semanas después, en la noche, con una linterna. Me senté frente a la laguna, en el mismo lugar donde estuvimos ese día. No sé qué esperaba. Tal vez entender, o tal vez confirmar que todo era una maldita leyenda. Pero ahí fue cuando la vi. Primero fue una luz, como de vela, allá en el centro del agua. Luego 2, 3, y después sombras caminando, dentro del agua. No sé si eran personas o qué eran, pero se movían lento, como si recorrieran pasillos, como si vivieran ahí abajo. Mi linterna se apagó, de golpe. El aire se puso helado, y una voz que no venía de ningún lado y de todos al mismo tiempo, me dijo: «Tú eres el siguiente, falta una vida más». No sé qué pensar, no sé si fue real, solo sé que desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho el agua moviéndose, como si alguien camina sobre ella, y a veces, justo antes de dormir, siento que alguien o algo me está observando desde la orilla. Ya no salgo de mi casa y sé que nadie más se ha ahogado hasta ahora, pero falta poco para Semana Santa otra vez y sé que la laguna ya me está esperando. Ahora vamos con la historia de Mateo Ramos. Nos cuenta desde México. Fue hace unos años cuando todavía andaba de repartidor. Ese Jueves Santo me tocó un viaje hasta un pueblo cerca de Tepotzotlán. Me dieron chance de descansar allá porque era tarde y yo no quería conducir de noche. Así que me quedé en un motel pequeño, de viejos sesos, con paredes delgadas y camas que rechinan con solo mirarlas. Me dieron el cuarto 3. Era el único disponible. Me acuerdo bien porque la señora de la recepción se me quedó viendo raro cuando lo dijo. Como si hubiera querido ofrecerme otro, pero no tenía opción. Hasta me preguntó si estaba seguro de quedarme ahí. Le dije que sí, que solo iba a dormir y ya. Ojalá me lo hubiera dicho. La habitación era sencilla. Cama matrimonial, espejo agrietado y una ventana chiquita que daba al campo, pero con una reja oxidada que parecía cárcel. Dejé mis cosas, me quité los zapatos y me acosté sin prender la tele. Solo quería descansar, pero a eso de la 1 de la madrugada me despertó un sonido. Tac, 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 como si algo golpeara la ventana desde afuera. Al principio pensé que era una rama o un animal, pero no. El sonido era rítmico, como si alguien golpeara con el dedo. Suave, pero constante. Tac, tac, tac. Me quedé quieto. No quise moverme. Me puse a escuchar. Y entonces oí algo más, como un susurro. Una voz bajita, de mujer, que decía: «¿Me abres?». No puede ser. Pensé que era mi cabeza, que estaba soñando. Me tapé con la sábana. Como un niño, sí, lo sé. Pero fue lo único que se me ocurrió. Pasaron unos minutos de silencio, hasta que la sábana empezó a jalarse sola, despacito,
como si alguien la deslizara desde los pies. Ahí fue cuando grité. Me levanté, prendí la luz y no había nadie. La ventana estaba cerrada, pero en el vidrio había una marca de mano, una mano pequeña, como de mujer, con los dedos larguísimos. Salí corriendo a recepción. La señora solo me vio y me dijo: «También la escuchó, ¿verdad?». Le preguntó qué rayos pasaban con ese cuarto y me contó que hace muchos años una joven se quitó la vida en esa misma habitación. Nadie supo por qué, solo que llegó con un hombre que la dejó plantada. Desde entonces, cada Semana Santa, se aparece en la ventana, esperando que alguien le abra. Y si alguien le abre, ya no regresa. Le rogué que me cambiara de cuarto. Dormí en el sillón de recepción esa noche, sin cerrar los ojos. Y desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, evito voltear al motel, porque dicen que en las noches de Jueves Santo, si uno pasa despacio frente al cuarto 3, se ve una figura parada detrás de la ventana y te sigue con la mirada hasta que te alejas. Y si no quieres perderte más historias espeluznantes como esta, haz clic en el siguiente video. Te aseguro que lo que sigue te pondrá los pelos de punta.